Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, desde el divino otoño porteño, a pesar de las circunstancias, la República de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina. Me presento, en general ya me conocen, pero soy la abogada Adriana Friedkin y junto con mi colega, socia y amiga Diana Barreneche, la doctora Diana Barreneche, hacemos estos videos. Hoy vamos a hablar de un tema que ya anticipé, o mejor dicho, dos temas. Por un lado, vamos a hablar del hemp o cáñamo de uso industrial. Y por otro lado, vamos a hablar siempre dentro de la Convención del 61, que es el instrumento que venimos analizando y que se aplica a la cannabis. Bien, decía que por otro lado, vamos a hablar de qué debe hacer un Estado cuando decide permitir el cultivo y toda la cadena de agregado de valor del cannabis psicoactivo para el único fin lícito que admite el sistema, que es el uso medicinal y la investigación científica. En este primer videíto vamos a hablar sobre el hemp, primer tema que les anticipé. Para conocer qué dice la Convención del 61 sobre el cáñamo de uso industrial, tenemos que ir al artículo 28. ¿Por qué? Porque el artículo 28 habla de la fiscalización de la cannabis. Y nos quedamos con el inciso 2, que es el que nos interesa ahora porque habla del hemp. Fíjense lo que dice. El artículo 28, fiscalización de la cannabis, se coloca en la hipótesis de que un Estado parte permite el cultivo de cannabis para el fin lícito admitido por el sistema. Pero en el inciso 2, quizás en una exageración, pero que resultó muy positiva, dice que la presente convención de 1961 no se aplicará al cultivo de la planta de la cannabis destinado exclusivamente a fines industriales, fibra y semilla u hortícolas. Nos tenemos que detener acá, porque de acá derivamos todo lo que es el marco macro para el problema o la cuestión del cáñamo de uso industrial. Primero porque de este artículo claramente aprendemos la exclusión absoluta del hemp, que está definido como planta de cannabis correctamente, porque lo es, pero la que está exclusivamente destinada al uso industrial. Exclusivamente, quédense con esa palabra. Si es una planta de cannabis que está destinada a ese fin industrial, fibra, semilla, alimentario, no será estupefaciente y por lo tanto ninguna regulación relativa al sistema internacional de fiscalización de sustancias se le va a aplicar. Esto es muy, muy importante. Lo otro que deducimos de este artículo 28.2 es que si un Estado parte, así que firmó la convención, decide regular algo sobre el hemp o cannabis de uso industrial, bueno, puede hacerlo como quizás una exención impositiva, algún sistema de promoción, crediticia, bancaria, financiera, de investigación sobre los múltiples desarrollos tecnológicos que tiene esta planta tan útil y tan hermosa. Sí, lo puede hacer si quiere. Y también puede no decir nada, pero lo que importa, y eso aprendemos leyendo el 28.2, es que nada de lo que diga, haga o deje de regular tiene que ver con la regulación de sustancias fiscalizadas. ¿Por qué? Porque el hemp no es un estupefaciente, no lo es. Bueno, ¿por qué le interesaría a un Estado una regulación un poquito más completa sobre esto? En primer lugar, porque es un aspecto de la industria fantástico por las múltiples oportunidades que desarrolla, por todo el agregado de valor que se puede hacer para fines de la construcción, alimentarios, medicinales, cosméticos, producción de combustible, etcétera, 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 y todo lo que se pueda desarrollar, sino porque es una industria sustentable, y eso es muy importante. Entonces dirán, ¿cuál es el problema? Ninguno. Estos dos temas, la planta de cannabis es la misma,
se tocan en un solo punto y es para separarse. Es una cierta paradoja. Se separan en el punto donde el tratado excluye expresamente al cáñamo de uso industrial de ser considerado un estupefaciente de la lista 1 y 2. Por lo tanto, nada de lo que se diga en relación a estupefacientes se le aplica, primero. Dado eso, el Estado o los Estados deben establecer o tratan de establecer algún criterio para diferenciar. ¿Para diferenciar qué? Que esa planta de cannabis sea hemp o sea cannabis psicoactivo. ¿Por qué? Porque las regulaciones son diferentes. En un lado tiene que ver con los estupefacientes y en el hemp no. Entonces los estados recurren a dos criterios básicamente. Uno es el nivel de THC. Pasado cierto nivel será cannabis psicoactivo, por debajo de ese nivel será hemp. Estados que recurren a este criterio, por ejemplo, México, Uruguay, Canadá y muchos estados de Estados Unidos. Y hay otros que finalmente se han decidido por una simple remisión al artículo 28.2 de la Convención. El ejemplo es Colombia. Dice que será hemp y no cannabis psicoactivo todo cultivo que cumpla ese requisito, ser destinado exclusivamente, en tanto planta de cannabis, al uso industrial, alimentario, hortícola. Ahora vamos a hablar del segundo tema.